hambruna aproximadamente 4 años. Entonces lo sacaron del poder y él se dedica a ir a las instituciones, a estar dando grandes oratorias, grandes conferencias, a manipular a los jóvenes y hacen esta revolución cultural en la cual el que no tenía la mentalidad y el pensamiento de Mao y todos estos chicos que le seguían eran sus enemigos y por lo tanto había que castigarlos y hasta muchos también, más de 1 millón de personas murieron por esta supuestamente revolución cultural, que fue nada más que manipular a las personas para él regresar nuevamente al poder, porque lo hace hasta que muere. Él regresa nuevamente al poder, ahora con supuestamente una nueva mentalidad, después que lo sacan, pero en sí él no trajo la revolución completa en la manera de económicamente a China, pero sí lo que trajo fue división y entre su mismo pueblo, como él ya venía también de una revolución, de una guerra civil, en su mentalidad era pelear con su mismo pueblo, con sus mismas personas, hermanos, porque todos los que vivimos dentro de un territorio en sí somos hermanos, y a él no le interesaba, él lo que quería era estar nuevamente en el poder y utilizó a estas mismas personas para destruirlas. Vimos el testimonio de esta señora que era estudiante y había denunciado a su maestra, entonces dice que ella se arrepentía, hasta lloraba de haber hecho eso, pero dice que ellos estaban manipulados y hasta tenían una Biblia, la Biblia roja, que así como Adolf Hitler sacó esta Biblia, también Mao sacó la propia y comenzó a distribuirla él junto a la esposa, porque ellos lo que querían es seguir en el poder. Y también nos dimos cuenta que Mao impuso una moda, y la moda era el saco, ¿verdad? El saco cerrado de Mao. ¿Por qué las personas empezaron a utilizar este saco cerrado? Se hicieron también para mujeres, porque esa era una manera de ser líder, fortaleza, pero no nos damos cuenta que Mao no fue un buen líder para China. Miren, dice que él tenía un harén de más de 1000 mujeres y tenía muchos muertos a su haber. Ese fue otro Mussolini, otro Adolf Hitler. Pero gracias a la manipulación, digo yo, que el enemigo le da, sacaba adelante su trabajo como comunista. Y la Unión Soviética fue su aliado hasta el sol de hoy. Ya sabemos que China y Rusia son amigos porque tienen la misma mentalidad, la misma ideología y la misma política, que es sumergir y tener suyugado al pueblo. Y esa es una manera también de esclavitud. Pero bueno, chicos, el tiempo dirá qué pasará en este tiempo que vivimos ahora, en el actual, donde las ideologías siguen en lo mismo. Estados Unidos, la ideología democrática, y mientras que China y Rusia tienen todavía esa ideología. Pero vamos a conocer hoy, ya hablamos de China, de Rusia, de Italia, Estados Unidos, Alemania, y hoy vamos a hablar de los árabes. Avanzan en esta palestra y aparece la Liga Árabe. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que estos países, específicamente Egipto, tenían todavía suyugado por las conquistas, los imperios. Estos países árabes son ricos en lo que tiene que ver con el oro negro, así lo llaman al petróleo. Entonces, todo este pueblo podía salir adelante con las reservas de petróleo, que son las más grandes en el mundo, pero países como Gran Bretaña, Francia los tenían subyugado. Pero el primero en darse la libertad de alzarse y de decir hasta aquí fue Egipto. Egipto, en lo que tiene que ver el canal de Suez, viene en ese entonces el que estaba en el poder en Egipto y dice hasta aquí, no los queremos más, y los envían fuera, toman el poder de este canal y crean una liga árabe para que ya se dejara este conflicto, esta situación, y poder mediar. Y es la ONU, recuerde la ONU para que esté encargado para problemas políticos, para problemas económicos, y aquí tenía que mediar la ONU, y la ONU hace su trabajo. ¿Cuál fue en sí el crear esta liga? ¿Para qué se creó?
Bueno, la principal organización política económica que se agrupa a los Estados Árabes fue fundada en 1945. La organización ha sido durante años la principal voz de los países árabes ante la ONU o también la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y otros entes de la Unión Europea y africana. Es decir, que esta es la voz a la cual alzaron ellos para que se dejara ya de tomar lo que no era propio y ellos utilizarlos en su beneficio. Típico en China, se llevaron todo y también hacían lo mismo en Arabia, pero en lo que tiene que ver con el petróleo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la capital egipcia del Cairo fue centro de la toma de decisiones tanto económicas como militares de los británicos para todo Oriente. Esa era su central, próxima además de servir como referente de la fuerza de resistencia árabes. Contra el dominio de Benito Mussolini, el italiano, en Libia, que ya había tomado su territorio, Túnez, Marruecos y Etiopía. Entonces Italia había tomado todos esos territorios. Y ellos lo que querían es hacer fuerza. Nosotros somos más, yo siempre digo, nosotros somos más. Entonces vino el que estaba en Egipto y dijo, no, yo siempre digo que alguien que se decida, los demás dicen, bueno, nosotros también podemos, nos unimos. Y en Egipto fue la primera voz que se dio y los demás se unieron. En esta estrategia posición permitió al gobierno egipcio entrar en conversaciones con otros países árabes para consolidar una unión más estrecha entre ellos. Porque yo siempre digo que la unión hace la fuerza. Un país árabe por acá, el otro por allá. Entonces todos no estaban unidos, cada uno separado luchaba. Cuando Egipto toma la batuta y dice, no, pues unámonos y vamos a salir adelante. Y así fue que crearon la Liga Árabe en el bloque político más antiguo de la región y hasta hoy el más destacado en la ribera del sur mediterráneo. Aunque su peso estratégico es mucho menor que el de la Unión Europea, igual es poderosa ya sabemos, por todo lo que puede dar. Están, como yo les digo, los yacimientos más grandes de petróleo, y recuerden que el petróleo es riqueza. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 6 estados orientales del oriente, la mayoría de los cuales estaban a acceder a la independencia. Uno de los que ya estaba luchando y a punto de ir a la independencia era Egipto. Entonces, los 6 primeros que formaron parte de la liga estos fueron Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Irak y Arabia Saudí, y luego Yemen, que se unió. Entonces, estos 6. Y otros estados de la zona se fueron adhiriendo, es decir, ya uno, ya otro, entonces nosotros también hagamos. Y así cada uno fue recuperando su independencia de los países europeos. Y aquí tenemos que se le unieron más tarde Argelia, Benín, Comorín, Djibouti, Kuwait, Libia, bueno, etcétera. Los Emiratos Árabes Unidos, ya en 1971, y la Organización para la Liberación de Palestina fue admitida en 1976. Y ya que tocamos el lado palestino, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicieron con todos esos judíos que quedaron? Bueno, no han de haber sido tantos, pero ¿qué hicieron con todas esas personas o judíos desplazados? ¿A dónde se fueron? Dice que ellos fueron a buscar su territorio y ya estaba ocupado por los árabes. Así que esto se armó nuevamente un problema. La ONU medió y dijo, bueno, vamos a dividir Palestina y de un lado se quedan los árabes y del otro los judíos. Pero los judíos no les gustó esto porque es su territorio. Y es aquí que en 1948 ellos toman la decisión de tener ahora su gobierno, su país, Israel. Así lo llamaban ellos. Ya desde ahí, ellos ahora están divididos. Entonces, de un lado están los árabes que estaban en territorio ajeno, pero ellos se han hecho los dueños. Pero sabemos que los judíos son los dueños de este territorio. Lo siento, pero esa es la verdad. Esa es la tierra prometida que Dios les dio a los judíos.
antes llamado el pueblo hebreo, pero como los árabes andaban conquistando y tomándose esos territorios, ellos se quedaron allí, supuestamente porque ellos también son parte de la bendición de Abraham, porque recordemos, si nos vamos a la parte bíblica, los árabes provienen del hijo de Abraham, el primer hijo Ismael, pero la bendición era para Isaac, por lo tanto es el pueblo hebreo el que debe estar en este territorio. Pero ellos tienen una parte nada más que la ONU les dividió y ahora se quedan en ese lado. Donde están ahora los árabes, que hay una mezquita, que los judíos en la actualidad quieren hacer el tercer templo, pero como está esa mezquita, no se puede realizar. Pero si ustedes han visto en las noticias, ya Israel ha firmado un acuerdo de paz con los árabes. Entonces vamos a ver qué se va a dar, qué se va a suscitar con este acuerdo de paz. Entonces el Estado Independiente de Israel en 1948 ya es creado, a una parte que dividió la ONU. Entonces es importante reconocer que los árabes también estaban subyugados, sumergidos por los europeos. Ya no querían que se les llevaran su petróleo y todo lo que, especies, recuerden que ese lado se ve mucha especie, lo que tiene que ver para el área, ¿qué puedo decir? De comida, para la belleza, todo esto, recuerden que ahí están las finas especies, etc. Ellos dijeron hasta aquí, pero uno solo que se levantó, que fue Egipto, hasta aquí, que fue Abdel Aman Nasser. Él fue el que se levantó y dijo, hasta aquí, no nos roban más. Es importante reconocer que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en la debacle económica y no sabía de dónde agarrar dinero para surgir nuevamente. Entonces, chicos, yo les di un cuestionario que ahorita les voy a compartir. Les comparto el cuestionario, ya les hago las preguntas, no se preocupen que ya vienen las preguntas porque les voy a dar a conocer el cuestionario que tengo aquí para que lo puedan observar. Les comparto el cuestionario. Ok, chicos. Aquí está, parte del cuestionario que nos faltaba. Y estas son las preguntas. Como yo le decía a Noles, vaya a mi canal de YouTube si usted no encuentra la respuesta de alguna pregunta y allí la encontrará. O si no, a la plataforma. Yo saqué todo el cuestionario de lo que les he dado. Ahora, déjenme mover aquí esto porque yo les di este primer cuestionario. Y hay unas preguntas, 1, 2, 3, las 3 últimas preguntas, aunque ¿por qué los alemanes hicieron tanto esfuerzo por hundir con sus submarinos los barcos que salían del puerto británico? Recuerde que los querían hundir porque allí iba todo el armamento, provisiones que Estados Unidos le había dado a Gran Bretaña. Entonces ellos lo que querían era que no llegaran esas provisiones. Siguiente pregunta. ¿A qué se debió que los australianos entraran en la guerra mundial? Esto sí es para ustedes. Esto es investigación. Y siguiente pregunta, ¿por qué Albert Einstein consideró la utilización de las bombas atómicas como un suicidio cósmico? La Fundación de Integración de la Organización de las Naciones Unidas, yo ya les di esa clase. Entonces, tienen que investigar solo las dos, las que le dije. ¿A qué se debió que los australianos entraran en la guerra mundial? Aunque ya también se los dije, pero puede ver un video que ahí está. ¿Y por qué Albert Einstein consideró la utilización de las bombas atómicas como un suicidio cósmico? Esas dos preguntas sí las buscan. Esas son investigación. Y las preguntas para el día de hoy, que son, ¿qué es el populismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Cuántos años duró en el poder mexicano Porfirio Díaz? Recordemos cuántos años, entre 30 y 31 años duró en el poder Porfirio Díaz. Escribe el periodo de la Segunda Guerra Mundial, 1900 empezó y termina, ¿ya? ¿Cuáles son los dos grupos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Ya sabe, el Eje y los aliados.
¿Por qué Estados Unidos no quiso ser parte de la guerra? ¿Por qué? Porque no era su territorio. Ellos eran europeos. Europeos pelean allí.